Gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es dirigida a Ron y bueno, es en el proceso de investigación de cuando decidiste hacer esta película, ¿cuál fue el dato más inverosímil pero útil que adoptaste y adaptaste dentro del film? Well, it was fascinating when we began developing what our whale would be. Of course, there are lots of reference photos and videos and films to look at, so we knew what a large sperm whale was like. But the behavior was so important. So we did a number of things. We first looked at what the survivors of the Essex had actually written about the attack, which was very specific and intense and shocking. I also looked at the way Herman Melville wrote about the whale in Moby Dick. Now, this story was inspired, Moby Dick was inspired by this event, but Herman Melville had also been a whaler on several voyages. He had witnessed whales and their behavior, so what he wrote was very authentic. And then we started to design the scenes. And this is where the surprise comes. We took all of our ideas and storyboards and animation, and we got a group of marine biology, marine mammal specialists to come in and look at what we were doing, because I didn't want it to be fake. I didn't want it to be some kind of movie monster. I wanted it to be what it was, a remarkable, real, living, breathing character and force of nature. Well, they told us that our ideas were very good, very accurate, but they weren't intense and ferocious enough. So, as a director, you can imagine my eyes lit up. Somebody from, who really knows is telling us we can push the intensity of the movie even further. That was the biggest surprise that Esa came fue la out of mayor this. sorpresa que salió de la investigación. Perfecto. Viene la compañera Berenice Villatoro de Televisa.com. Hola, bienvenidos. Hi, welcome. Pues mi pregunta es básicamente sobre el libro. My question is about the book. Obviamente yo sé que nada más está basado en él, pero si alguna I know vez that the tuvo movie is- impacto en sus vidas, y si nos pueden contar cuál fue la escena como más difícil de realizar en la producción. Gracias. ¿Qué libro? ¿Moby Dick o el libro que está basado? Moby Dick, perdón, sí. She's talking about Moby Dick, the impact of the novel on yourself. And if you have a favorite scene. I read Moby Dick in school, and I actually enjoyed it. Y de hecho lo It's long, disfruté. Es un libro muy it's largo. involved, but it was one of those assignments fue that I una de did esas enjoy, and I tareas also que disfruté. really Y always remember John Huston's siempre movie Starring recuerdo Gregory además Peck, la which is película de John Huston en la que salió today Gregory Peck. technically it doesn't seem very Técnicamente realistic, hablando but no he's parece a muy great realista, director pero and él a fue un powerful excelente director y storyteller. era But una historia muy poderosa. it didn't have an enduring effect Ahora, on no me. tuvo un The efecto ocean always has. duradero. And El océano sí lo tiene, sin embargo. Entonces, el factor acumulado, esta colección de historias sobre el océano, whether it's Hemingway sea or Joseph por Hemingway Conrad, o Joseph Conrad, certain movies, hay ciertas películas y documentarios también. En general, yo no tengo miedo al mar. He trabajado en películas en el mar como Splash, Cocoon, Bajo el agua, sobre el agua, etc. Y superé mi fobia teniendo que trabajar en el mar. Entonces, no le tengo terror, pero no voy de vacaciones, digamos. Es misterioso, prohibitivo, yo siento peligro, vulnerabilidad, y por eso siempre quise hacer una película que fuera totalmente en el océano. Y cuando Chris y Will me presentaron el proyecto, respondió a ese sueño que tenía de contar una gran historia original en ese ambiente. ¿Quisieran ustedes agregar algo sobre la influencia de la novela? Y también si tienen alguna escena favorita de la novela, de la película, perdón. My favourite scene would probably Mi escena favorita me parece que es ese when Chase begins to realise that this punto creature tan that he sees importante en el que se da is cuenta de que la criatura
que tanto tiempo pensó que era su enemigo no lo es, y que es otro ser vivo que está tratando de sobrevivir, que es lo mismo que el personaje quiere hacer, y que se da cuenta de su relación con el ambiente y con el planeta, y que además tiene cierto remordimiento y entiende la brutalidad de la industria ballenera, y piensa, bueno, ¿qué me ha llevado hasta aquí? Y ahora nada más quiero regresar a ver a mi familia. Eso es algo que yo también ya con familia, con hijos, pues me llegó y fue algo con lo que me pude relacionar y tuvo un gran impacto en mí. Mi escena favorita sería la misma, cuando el personaje de Chris ve a la ballena en el ojo y conecta con el animal, y es un momento bellísimo. Y nos encanta también la escena en la que Tom Holland tiene que bajar a la cabeza de la ballena, porque es, bueno, bastante impresionante, pero es divertida. Ajá, y totalmente auténtica. Además, no respondí a esa parte de la pregunta, pero como director, la escena más compleja es el ataque de la ballena al barco, y darse cuando se dieron cuenta que tenían que abandonar el barco, y todo ese sentido de urgencia de enfrentarse al océano, que es donde existen la ballena, y están solos en medio del mar, lejos de las Islas Galápagos, y es una de las secuencias más complejas que he tenido que hacer. Además, tuve una escena muy grande en Apolo 13, en la escena del lanzamiento, y otras escenas, pero bueno, creo que finalmente otra escena en Rush fue el mismo. Compañera Susana Villar de Actitud FEM. Susana, la una. Ya está. Emotionally, what was the hardest scene? Emocionalmente, ¿cuál fue la escena más emotiva? Well, for me as a director, Bueno, para mí como director, it wasn't so much that I knew that the actors were paying Sabía que a los tremendous emotional actores price. estaban pagando un precio emocional muy alto en algunas de las escenas, en donde, por ejemplo, de la que habla Chris, hay otras escenas en donde nosotros estábamos sacando, votando para ver quién iba a hacer los sacrificios entre los hombres, digamos, para poder luchar y sobrevivir. Hay escenas muy emotivas en donde uno de los compañeros marinos muere, y hay 3 o 4 escenas en donde las emociones son tan altas, tan fuertes, y en ese momento los actores también ya se están muriendo de hambre por esta dieta de 500 calorías, y pasaron por muchas cosas durante la filmación de esta película. Y físicamente nosotros estábamos en el océano real, en estos pequeños barquitos, y estábamos filmando en una manera muy pequeñita, muy contemporánea. Entonces, lo que nos daban desde el punto de vista de la actuación es impresionante, porque no nada más sufrieron una lucha física, sino también la parte de las emociones al El compañero Iván Castañeda de Milenio. Acá estoy. Hola. En la película, Chris, tu personaje es llevado hacia el límite en sus habilidades. A lo largo de tu carrera, ¿cuál es el personaje que te ha llevado a tus límites como actor? creo que fue esta película. Como decíamos, las partes más emotivas, más desafiantes de la película, en ese sentido, pero también físicamente, esa intensidad de falta de comida y el efecto que tiene en el cerebro que nos da estos cambios de humor también me afectó emotivamente, y para mi esposa fue igual de emotivo tener que soportarme, así que le pido disculpas. Y pues teníamos que llegar a ciertos lugares, teníamos que enfrentar situaciones horribles, al igual que los hombres de la historia vivieron para hacerle justicia, y fue muy desafiante. Y al final regresar a casa y tratar de encapsular esa sensación de no haber visto a la esposa en 2 años, o no haber conocido a mi hija o mi hijo, pues fueron muchos retos, pero todos
les dimos la bienvenida y al final sentíamos todo un logro realmente, que habíamos escalado una montaña. Fue muy satisfactorio y maravilloso. Sí, me permiten agregar, esta película se hizo muy rápido, así que los actores realmente no tuvieron tiempo de que se les reconfortara, digamos. Tenían que tomar responsabilidad de los personajes, de las escenas físicas, realmente de hacer nudos y de navegar, eran cosas importantes. Tenían que hacer estas escenas tan crudas, que realmente toma mucha energía, y lo veía en sus ojos, veía cómo se les iba la energía, pero finalmente daban tanto de sí mismos. Y viene el señor Adrián Ruiz de Excelsior. Adrián. Hola, buenas tardes. Felicidades por la película, y una de las frases finales que tiene la cinta es demostramos nuestra valentía y tuvimos que ir a lugares donde ningún ser humano antes había ido. Ustedes, como para Ron y para Chris, ¿en qué momento de su carrera, en alguna película en específico, han tenido que demostrar alguna valentía que nadie más haya tenido que demostrar? Se han tenido que esforzar y sacar la casta en algún momento de sus carreras en específico? I think, it happens in some way almost every film, because you're always confronting the unknown, which is how do you get this story to be everything it's supposed to be, so that when you offer it to the audience, it's fulfilled its potential. But I think for me, Apollo 13 was that, because there were so many elements involved, and when we took the risk to actually shoot the movie in weightlessness, there were some physical challenges there, and the studio was very worried about it, and I had to sort of put myself and my word online and say this is worth spending our energy on, and it's going to make the film special, and worth investing in. And I was very grateful when it worked out. I always think that Apollo 13 is sort of a cousin to the Heart of the Sea in a way, because it is a story about going out there, facing a crisis, and then trying to get home. But I'm so grateful. I think this is the most complicated movie I've ever made, and I'm grateful for all the experiences that I had before in Heart of the Sea, because I don't think I could have prepared the movie properly and faced the challenges with as much confidence as I did. Not that I would always confident, Digo, siempre he tenido confianza, pero no lo hubiera logrado igual si no hubiera tenido la experiencia previa de Apolo 13. Bueno, para mí es similar a lo que dice Ron. Creo que tuvimos esta sensación de ansiedad, nerviosismo. En cualquier película que hagamos sentimos la misma sensación de poderle hacer justicia al personaje, y desde mi punto de vista, y también específicamente en esto, bueno, pues el personaje que tengo y que es un personaje de los 50, 60, y bueno, me familiaricé con la información que había, pero para mí fue una especie de introducción a esta parte de la industria, porque pero en cada película tengo esta misma sensación de poder cumplir las expectativas y poder alcanzar los objetivos y vencer los retos que tenemos. En esta conferencia de prensa quisiera terminarla dando un par de comentarios. Es mejor fallar siendo original que siendo exitoso al copiar algo. Ustedes son muy originales y muchas gracias. Gracias, compañeros, por acompañarnos esta tarde.